Recording is on. Bueno, muy bien. Muy buenas noches y hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema referente a qué significa el reino de Dios para nuestras vidas. Y conforme a la palabra de 1 Corintios 4:20 que nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, hoy vamos a hablar y a referirnos de la persona más importante que hay en la vida del ser humano en este momento, como Elohim y en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Una persona desconocida, olvidada, ignorada Muchas y veces. Amén. aún en las congregaciones hay muchas personas llamándose creyentes tienen un desconocimiento de quién es el Espíritu Santo, la obra que él hace y lo que representa en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a hablar acerca de él, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a invitar a que por favor nos preguntemos, ¿qué hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Es la pregunta. Es la pregunta que planteamos y la pregunta que aspiramos que cada uno de nosotros nos demos respuesta. Y yo les invito a que en este momento usted pudiera responder. El Espíritu Santo, ¿qué ha significado para su vida? ¿Qué ha significado? ¿Qué tanto conocimiento tiene de él? ¿Qué tanta comunión tiene con él? ¿Qué tanta comunión tiene con él, con el Espíritu Santo? Y voy a invitarle que vayamos a la palabra 1 Corintios 12, 1, 3, para poder dar respuesta a esa pregunta. 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Sigamos hasta el versículo 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios es que efectúa todas las cosas en todos en él. Es el mismo. Y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno por el Espíritu les da palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como él quiere. Bueno, muy bien. Entonces en estos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, habla de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Y la primera referencia desde el versículo 1 al 3 habla de la obra del Espíritu Santo en aquellas personas como paso previo a ser creyentes. Y a partir del versículo 4 habla ya de la operación o de la forma como actúa el Espíritu Santo en los que han creído, los que han sido justificados y han sido redimidos. Entonces, del versículo 1 al versículo 3 habla de qué hace el Espíritu Santo en la vida de toda persona. Entonces, el versículo 3 en la parte A dice que por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. ¿Ustedes saben qué significa anatema? Algo que está maldito. Se le escuchó con eco, hijo.
Algo que está maldito. Muy bien. Bíblicamente anatema significa maldición, ¿sí? Entonces, anatema es una cosa o persona dedicada a la destrucción o a la condenación, ¿sí? Y a menudo se asocia a la maldición, como lo dijo John Alexander, o a ser apartada de Dios. O sea, todo el que se le da el nombre de anatema es todo aquello que está apartado de Dios. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, lo primero que hace es que posibilita al ser humano a reconocer a Jesús o a reconocer a Dios o a reconocer a Jesús que como parte de Elohim. Es el que el Espíritu Santo, obrando en mi vida, es el que me dio la capacidad de reconocer que Jesús es hijo de Dios. ¿Sí? Él y solamente Él, antes de yo considerarme salvo, antes de yo considerarme redimido, antes de considerarme justo, Él fue el que habló a mi espíritu y el que trajo convencimiento de que Jesús, del que me estaban hablando, era el Hijo de Dios. ¿Sí? Fue el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la persona que me habló, de la persona que me compartió, o de cualquier circunstancia que vivió usted, o cualquier medio a través de la cual el Señor le permitió que conociera o que escuchara a Jesús. Entonces el Espíritu Santo fue el que nos trajo la posibilidad de reconocer que Jesús era Dios o que era parte de Elohim. Y dice a la parte final del versículo 3, dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, finalmente, después de que me da a mí la capacidad de reconocer a Jesús, que yo reconozco, cuando estoy diciendo reconozco, es que yo lo veo, porque una cosa es que yo lo veo, que yo lo identifico como parte de la deidad, como el Hijo de Dios, lo siguiente que hace es que yo, ¿sí? Que yo pueda reconocer el señorío de Yeshua en mi vida. ¿Sí? O sea, no es por la capacidad que yo tenga en ese momento, no es por mis obras, no es por lo que yo sea o haga en ese momento, sino es el Espíritu Santo a través de su obra que me lleva entonces a través del convencimiento y a través de la revelación a que yo ahora acepte el señorío de Yeshua. ¿Qué hace? Me hace que yo ceda mi voluntad y que yo me abra de tal forma que haga que Jesús entre a ser parte de mi vida y yo lo reconozca como mi Señor y mi Salvador. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. No lo hizo la persona que le compartió a usted, no lo hizo la persona que de una u otra forma le estuvo hablando de Jesús. Esa persona fue solamente un instrumento y que cuando hablaba y cuando le compartía estaba siendo usado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la primera gran obra que hace el Espíritu Santo es que nos posibilita el reconocimiento de quién es Yeshua, de quién es Él, cuál es su posición, la cual nos lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Claro? ¿Queda claro eso? Sí, no es por nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros siempre decimos, ay, es que yo llegué a Cristo, yo llegué al Señor, me gané tantas almas, y no somos nosotros. Sí. Es la noticia, no somos nosotros. Ujú. Fue el Señor el que nos alcanzó a nosotros, y es Él, y solamente Él, el que está alcanzando en las naciones a la humanidad. Ujú. Muy bien. ¿Cómo confirmamos eso? Por favor, que Romanos 8:16. ¿Cómo confirmamos esto?
Dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ujú. Muy bien. ¿Qué dice? El espíritu. ¿Cuál espíritu? El Ruach HaKodesh es el que da testimonio ¿a quién? A nuestros- A nuestro espíritu. ¿De qué nos está dando testimonio? De que somos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Exactamente. Es el obrar del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo a través de la persona que se está compartiendo, y es el Espíritu Santo comenzando a hablar a nuestro espíritu. Ujú. Un espíritu que está, que fue creado por Elohim, el espíritu que fue puesto en nosotros y que está a punto de tener vida. ¿A través de qué? Del convencimiento que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es el Espíritu Santo que está hablando a nuestro espíritu. El espíritu no me está hablando a mi corazón, ni a mis emociones, ni a mi mente. El Espíritu Santo no me está hablando a mi cuerpo, ni a mi alma. El Espíritu Santo me está hablando o nos habló a nuestro espíritu. Y eso nos posibilitó a creer, lo que dice versículo 3a, a reconocer a Jesús como parte de la deidad y finalmente a reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. ¿Listo? Fue el Espíritu Santo el que habló a nuestro espíritu. Y el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí? Por eso habla desde el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién está hablando? Jesús, Yeshua. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Está diciendo Jesús los momentos previos, los instantes previos a cuando Él asciende a la presencia del Padre. Por eso dijimos el domingo pasado cuál era el lugar que ocupa Jesús. ¿Dónde está Jesús en este momento? Dijimos que ¿dónde está? A la diestra de Dios Padre. Está en el tercer cielo. Allí en el tercer cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, está Jesús. Y dice entonces Él, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá. ¿A quién? A vosotros, ¿sí? A vosotros. Pero si no me voy, Pero si me voy. pero si me voy, perdón, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, ¿quién es el que envió el Espíritu Santo? Yeshua. Yeshua. Él es el que envió el Espíritu Santo, ¿sí? Con autorización del Padre. Bueno, una unidad. Y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿quién es el que finalmente viene a convencernos de pecado, a convencernos de justicia y a convencernos de juicio? El Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo, lo que hizo en nuestras vidas como momento previo a mi salvación, a mi redención y a mi justificación. Si el Espíritu Santo no hubiera estado obrando en ese momento, nosotros no seríamos salvos, nosotros no seríamos hijos y no tendríamos la posibilidad de entrar en el reino de Dios. ¿Listo? Claro, este primer punto o esta primera parte de lo que significa el Espíritu Santo en la vida del ser humano, de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de toda persona. Comentarios, dudas, sugerencias.
¿Ninguna? Quiere decir que usted y yo y usted, ya tuvimos un primer contacto con el Espíritu Santo. Sin saberlo, sin conocerlo, sin identificarlo, el Espíritu Santo ya obró en nosotros. ¿Sí? En esas dos áreas. ¿Listo? Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Quiere decir que todos aquellos que no han conocido a Jesús, que no lo han reconocido, ¿m? Y que no han sido convencidos ni de pecado, justicia y de juicio, quiere decir que no han tenido la oportunidad de tener ese contacto con el Espíritu Santo. ¿Listo? Bueno, siguiente punto de lo que hace el Espíritu Santo. Siguiente punto, de acuerdo al pasaje que está siendo estudiado en el día de hoy. Sigamos, entonces el versículo 4. ¿De qué? Desde el versículo 4 de 1 Corintios 12 dice lo siguiente. 1 Corintios 12, 4 dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? Entonces, el siguiente punto, o la segunda tarea, o la segunda acción que el Espíritu hace, y ya a un segundo grupo de personas, es a los que ya hemos entrado por la puerta, recordando el tema de la puerta. ¿Cuál es la puerta? Yeshua, que nos llevó a la salvación y a la vida eterna. Estando ya en el lugar de la salvación, el Espíritu Santo hace una tarea específica en nosotros. ¿Cuál es esa tarea? Darnos diversidad de dones. Entonces la pregunta es, ¿para quiénes son los dones del Espíritu Santo? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes son los dones del Espíritu Santo? Dones. Para los hijos. Para los hijos. Bien. Muy bien. Los dones son para los hijos. Los dones son para los redimidos. Los dones son para los justificados. Son para ellos. ¿Sí? ¿Qué es un don? ¿Qué es un don dado por el Espíritu? En el don dado por el Espíritu es una habilidad, ¿sí? Dada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, a los creyentes redimidos y justificados, para que al ser puestos en operación, o sean puestos en actividad, estos dones sirvan como edificación, ¿sí? Como edificación para su pueblo, para su familia, o lo que muchos llaman su iglesia. ¿Mm? Para eso es los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y de igual forma, esos dones son dados por el Espíritu Santo para que Elohim alcance los propósitos muy específicos aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Quedó claro para qué son los dones del Espíritu Santo? Y, o sea, ¿qué son los dones? ¿A quién los son dados? ¿Y para qué? ¿Claro? Entonces, los dones son para los hijos. Es una habilidad o una capacidad dada por él con un propósito. La edificación de su pueblo, de su nación, de su familia, o para alcanzar propósitos muy específicos de Elohim aquí en la tierra. ¿Listo? ¿Cuántos de esos dones conocemos? ¿Cuántos dones tiene o cuántos dones, de acuerdo a lo que leímos en 1 Corintios 12, cuántos dones existen? ¿Y cuántos dones tengo? ¿Y cuántos dones operan en mi vida? ¿O cuántos dones he visto operando? Es la pregunta. ¿Cuántos dones da el Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Cuántos da?
1 Pedro 4, 9, 10, por favor, ubíqueme. De acuerdo a lo que dice la palabra, ¿cuántos dones tiene el Espíritu Santo? ¿O cuántos dones da el Espíritu Santo? Cada uno según el don que recibió, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ujú. Ese es el llamado que nos hace en la primera carta de Pedro. Cuando recibimos un don, nos llama a ministrarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? 10, 4, 4 días. 9 al 10. 9, 10. 9, 10, 4. 1 Pedro Sí, 4, 9. 9 al 10. Del 9 al 10. Sed hospitalarios los unos a los otros, para con los otros sin murmuración. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ujú. Entonces, eso es el llamado que nos hace Pedro. Si yo tengo un don, soy llamado ¿qué? A ministrarlo, a entregarlo, ¿m? Conforme a la multiforme gracia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos son los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes? ¿Y cuántos dones tengo yo? ¿Y cuántos he visto operar? Entonces, de acuerdo a la palabra, 1 Corintios 12, a partir del versículo 7, se mencionan los dones que da el Espíritu Santo. Y les voy a invitar a que los vaya contando. ¿Sí? Entonces, sí. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Versículo 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento según el Espíritu mismo. A otro, fe, el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversidad o diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, ¿quién es el que entrega los dones? El Espíritu. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad y de acuerdo al propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? De acuerdo a nuestro propósito de vida, Él nos entrega un don. ¿Y para qué? Para edificación de la iglesia y para edificación del cuerpo. ¿Listo? Entonces, si ustedes contaron, si escucharon atentamente lo que está escrito en la palabra, encontramos que son 9 dones que el Espíritu Santo da al creyente. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o ciencia, fe, don de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de clases de lenguas y finalmente interpretación de lenguas. ¿Sí? 9 dones que el Espíritu Santo entrega. Alguien que nos diga, ¿los conocía? ¿Y cuántos opera en él? ¿De cuántos de esos 9 ¿Cuántos han dones? estado operando en su vida? John López dice en 2. Buenas noches, don Héctor, señora Hola, Nancy. Eder, ¿cómo vamos? ¿Cómo me va? Pues yo la verdad solamente conocía el don de hablar en lenguas, creo que es que se dice. Sí, o sí, creo hablar que es en con las lenguas. Ajá. Y pues yo creería que en mí habita pues, el don de la fe, creería yo. Muy bien, qué bien. Pero pues no conocía el resto, la verdad no conocía más del resto. Ah, bueno, entonces hoy el Señor le dio un conocimiento que no tenía.
Nos Sí, alegra, señor. nos alegra mucho. Que hoy hubiese aprendido que el Espíritu Santo que habita en Eder tiene la oportunidad y tiene un regalo de 9 dones. De 9 dones. Así al final vamos a decir, vamos a hablar cómo son activados esos dones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces participó John y Eder. John dijo que él los conoce todos y opera en 2. ¿Alguien más quiere compartirnos? Marta. Marta Báez. Don de sanidad. ¿Dónde Y, están? y el Señor me muestra, cuando estoy orando, me muestra personas. Palabra de Trae, perdón la pregunta, Persona. le trae personas, pero ¿en qué condición o exactamente A cómo? veces, digamos, nombres. ¿Sí? Digamos, nombres que personas que yo no conozco, pero me dan nombre. Ah, ya, le pone nombre solamente. Sí, y a veces me dan como, una vez, una noche me dio un bebé llorando. Era un bebé llorando por estreñimiento. Entonces yo veía al bebé Ujú. llorando. Ya. Ah, bueno, muy bien. Entonces puede ser don de conocimiento o don de ciencia, ¿sí? Se está manifestando ese don. Muy bien. Perdón, hermano Héctor, ¿y uno cómo hace uno para desarrollar más ese don? ¿O cómo? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿listo? Pero el primer punto que queríamos hablar era que conozcamos esos dones y que nosotros nos preguntáramos cuántos de esos dones están en mi vida, porque dijimos que esos dones son para los creyentes. O sea, es un regalo que el Espíritu Santo nos da. Y dice, al final del versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente. O sea, a todos nos da mínimo un don. Todos tenemos, exacto. Todos tenemos la posibilidad de A todos se nos tener han dado. dones. Todos tenemos la posibilidad de tener dones, mínimo uno, ¿sí? Y cada uno, ¿según qué? Según la voluntad de Él. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces ahora hablemos en forma somera de lo que significa cada uno de ellos. Entonces esos 9 dones se clasifican en 3 grupos. Esos 9 dones se clasifican en 3 grupos. Y el primer grupo se denomina los dones de revelación. Y los dones de revelación son sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Ese es el primer grupo. ¿Cómo clasifico? Dones de revelación, que son sabiduría, ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritu. El segundo grupo son los dones de poder y es fe, el poder de sanidad y el poder de hacer milagros. Y el tercer grupo son los dones de inspiración, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Listo? ¿Quedó claro? 3 grupos en los cuales podemos clasificar esos dones. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. El primero, el don de sabiduría. ¿Qué es el don de sabiduría? 1 Reyes 4:29. El don de sabiduría es la sabiduría sobrenatural que está dado a los creyentes para que en determinado momento se manifieste a través de una respuesta o una solución para todos los desafíos que tiene en la vida el ser humano. ¿Sí? O sea, es la capacidad que el Señor me da para resolver los diferentes retos, inconvenientes, dificultades que se presentan en la vida del ser humano. Alguien que esté acá que me diga que nunca ha tenido un problema
o que nunca ha tenido la oportunidad de solucionar un determinado problema Situación. o determinada situación, o que nunca ha tenido que tomar una decisión. Decisiones tales como con quién me casaré, qué compraré, Que estudiaré. qué estudiaré, a dónde viviré, ¿m? Ujú. qué comeré, qué me vestiré. ¿Sí? Hay situaciones o hay preguntas o hay cosas muy sencillas que debo responder o resolver en forma diaria. Soluciones muy cortas o muy, digamos que de no mucha importancia, pero otros sí de mucha más importancia. No, dígale que para adentro. ¿Quedó claro? Ahora la pregunta es, ¿qué tantas decisiones acertadas ha tomado? ¿En cuántas cree o creemos que nos hemos equivocado? ¿Y en cuántas hemos dicho, ¿por qué hice esto? No debía hacerlo. Mejor debía haber hecho otra cosa o haber tomado otra decisión. Eso no debía haberlo comprado, no debía haber invertido, ¿m? No debía haber estudiado eso. Mejor hubiera estudiado aquella otra cosa. ¿Sí? Eso entonces se llama sabiduría. La sabiduría entonces es la capacidad que me da el Espíritu Santo para tomar decisiones sabias en todos los desafíos que tengo yo en mi vida. Y vamos a hablar de algunos seres humanos en los cuales se ha manifestado la sabiduría que viene de parte de Dios. El primero de lo cual hemos hablado, que ya les hablamos, porque 1 Corintios 12 hablamos de que Pablo estaba dando respuesta a algunas preguntas o algunos inconvenientes que el pueblo de Corintios se le estaba presentando. Y uno de los puntos en los cuales Pablo hace exhortación al pueblo de Corintio es de la sabiduría que el pueblo estaba teniendo. Y hablamos de la sabiduría que le fue dada a Bezaleel, escrita en el libro de Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 3. Y allí habla, ya lo habíamos hablado, dice en Éxodo 31, versículo 2, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de artes. ¿Para qué? Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Entonces, a este hombre que se llamaba Bezaleel tuvo la sabiduría, ¿para qué? Para construir, para edificar y para elaborar. ¿Cuántos de los que estamos acá o los que están acá son empresarios? ¿Cuántos? ¿Cuántos anhelarían diseños, ideas, Ujú. ideas que otros no han tenido, pero que anhela tener? ¿Sí? Bezaleel dice que el Espíritu de Dios le dio la sabiduría para construir, ¿qué? Para construir el tabernáculo. ¿Listo? Segundo, Salomón, que también lo dijimos. Primera de Reyes 4:29 habla que Dios le dio mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar. Y esa sabiduría se la dio ¿para qué? Para gobernar. Daniel 1:20. ¿Se la dio para qué? Para gobernar. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos llamado para el gobierno? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos llamados para gobernar una familia? Para gobernar una empresa. Para gobernar. Porque Génesis 1:26 lo dice, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nos dio bendición
nos bendijo para que gobernáramos y sojuzgáramos. O sea, todos estamos llamados a gobernar. ¿Con qué sabiduría estamos gobernando? ¿Cómo estamos gobernando nuestra vida? ¿Cómo estamos gobernando nuestra salud? ¿Cómo estamos gobernando nuestras finanzas? ¿Cómo estamos gobernando nuestras relaciones? Y si lo estamos dejando que Él sea el que gobierne y no nosotros. Entonces, a Salomón le dio la sabiduría para gobernar. Para gobernar. Daniel ¿Uno qué? Daniel 1:20 dice, Y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. muy bien, Daniel era un judío que vivió que fue sacado de su pueblo y llevado a Babilonia. Y este hombre tuvo una característica, un hombre muy sabio. Y era tanta la sabiduría que fue puesto en gobierno. Y manifestó tal sabiduría que pasaron 3 generaciones de reyes en Babilonia, y él no perdió su puesto de consejero, sino que se mantuvo allí. Pasó por Babilonia Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, 4, no eran 3 sino 4 reyes. Y era tanta la sabiduría que cada uno de esos reyes vio la sabiduría que él tenía y lo mantuvo dentro de sus consejeros. ¿Sí? Daniel. Y dice en Daniel entonces que ellos tenían la sabiduría, era que 10 veces mayor que la del común de los babilonios. ¿Les agradaría o les gustaría que se manifestara en nuestra mente? Y estamos hablando también, y vamos a volver a hablar de la mente de Yeshua, o la mente de Cristo. Y dice que la mente de los hijos de Dios es 10 veces mejor que el de los comunes, de aquellos que no han recibido a Yeshua. ¿Les gustaría? Bueno, Ángela, que es la que estoy viendo, dice que sí. Anhelo que todos los demás digan que también que sí, porque ¿quién no le gustaría tener una mente 10 veces mejor? Por supuesto. ¿Una mente qué? Por allá habló, por supuesto. Ah, Diana, ¿cómo me le va, Diana? ¿Sí? 10 veces mejor. Una mente 10 veces mejor. O sea, tenemos la capacidad para resolver problemas, para dar soluciones y para encontrar caminos de acción con mayor sabiduría que el que no conoce a Jesús. Esa es la palabra de sabiduría. José también tuvo sabiduría. Génesis 41, 38, del 38 al 39. José, ¿cuál fue la sabiduría que tenía José? Y fue similar a la de Daniel. Génesis 41, versículos 38 y 39 dice. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José, Elohim te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Uh-huh. Entonces, el faraón reconoció en José que no había nadie como él y que tuviera tal sabiduría, y lo puso a él a causa de la sabiduría para que administrara esa nación y para que afrontara el reto del hambre que iba a venir sobre esa nación. ¿Sí? A causa de la sabiduría que él tenía, el faraón le entregó el gobierno y le entregó la tarea de la administración, nada más y nada menos que del tesoro de ese imperio, que era el imperio egipcio. ¿Mm? Y la persona con máxima sabiduría, Jesús. Amén. ¿Sí? El que ha tenido la sabiduría más grande, nadie más ha tenido la sabiduría como la de él. Por eso dice Lucas 2:52 que él crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. ¿Sí? Desde pequeño él crecía ¿en qué? En estatura y en sabiduría.
y la forma como Él vino a establecer el reino, a desarrollar el propósito con el cual había sido enviado aquí a la tierra. 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. ¿Qué nos dice? Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muy bien. Habla de una sabiduría que está oculta ¿para quién? Para nosotros. Hay una sabiduría que el Padre Celestial ha asignado y predestinó para sus hijos. ¿Sí? Y habla de la sabiduría oculta. ¿Quiénes son herederos de esa sabiduría? Nosotros, sus hijos. ¿Mm? La hemos buscado, la hemos anhelado, la hemos encontrado. ¿O todavía seguimos tomando decisiones poco sabias? ¿De cuántas cosas nos hemos arrepentido? Porque no hemos tenido la sabiduría para tomar decisión. ¿Mm? ¿Algún comentario con respecto a ese don? ¿Les gustaría tenerlo? Primer don. ¿Don de? Sabiduría. ¿Les gustaría tenerlo nuevamente? Les pregunto. Ujú. Claro, todos. Todos quisiéramos tener ese don, ¿no? Ese don. Segundo don. Segundo don. Son 9. Vamos en el segundo. Ese don se llama el don de conocimiento. Juan 7, 14, 15. Ese don se llama don de conocimiento o don de ciencia. ¿Ese don quién lo da? El Espíritu Santo. Y ese don se manifiesta o le es dado a los creyentes para traer revelación de algo específico, ¿sí? De alguna cosa específica o de alguien, ¿sí? Nos trae el conocimiento de algo o de alguien en un tema específico sin que yo haya ido a aprenderlo, ¿sí? Si es sobre una cosa. Entonces yo ya, así como a Bezaleel dice que le dio sabiduría, pero también le dio conocimiento para hacer. O sea, él no tuvo que ir a estudiar, por ejemplo, orfebrería, o no tuvo que ir a estudiar sobre metales, o sobre diseños, sobre administración, porque el Espíritu Santo le fue dado. ¿Sí? Y a eso nos está llamando el Señor. Que nosotros no tenemos que quemar esa etapa del aprendizaje, que nosotros no tenemos que ir, como nos dicen, tengo que ir yo, y eso es lo que estamos diciendo, no es que esté diciendo que no vayamos a estudiar y a capacitarnos, pero va a llegar un momento en el cual el Señor va a manifestar el don de ciencia y del conocimiento, en el cual nos da un talento y un conocimiento sin haber ido a la capacitación, porque es una manifestación del Espíritu Santo. Y lo da con un propósito específico. ¿Sí? Con una tarea y una misión específica que estamos llamados a hacer, con relación a hacer, ¿sí? De algo. Y con relación al tema de las personas es cuando nuestro espíritu recibe ese don con respecto a esa persona. ¿Sí? El Señor me muestra determinada cosa con relación a esa persona. ¿Sí? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué está pensando? Y digamos que ahí se confunde el don de conocimiento de ciencia, cuando nuestro espíritu se despierta y cuando nuestro espíritu tiene la capacidad de conocer los pensamientos de otra persona. Ese es un tema que hay que tener muy, muy, muy claro. Una cosa es cuando nuestro espíritu despierta y cuando nosotros tenemos la capacidad de leer o de escuchar la mente de la otra persona. ¿Sí? O sea, que yo estoy hablando con esa persona y mi espíritu y mi mente tienen la capacidad de saber lo que la persona está pensando. Como lo hacía Jesús, como lo hacía Yeshua. ¿Sí? Y el otro tema es el don de conocimiento
o de ciencia es cuando el espíritu nos revela algo que sucedió en la vida pasada de esa persona o lo que está sucediendo en esa persona en ese preciso momento. ¿Listo? Juan 7, versículo 14 y 15, ¿qué nos dice? Estando ya la fiesta a la mitad, Jesús subió al templo y allí enseñaba. Y los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Ujú. Y ahí está el tema del conocimiento. Estaba Jesús enseñando a los rabinos y enseñando en las sinagogas donde se habla ¿qué? De palabra. Y él hablaba, era un erudito en la palabra. Era una persona que hablaba con tal sabiduría y que no lo habían pues, estudiando en universidades, llamémoslo así. ¿Sí? Pero que dice que, ¿quién es este que no lo hemos visto estudiando y habla con tal sabiduría? Ahí estaba el don. ¿Sí? Asombrados. Asombrado. Y Juan 4, versículos 16 al 18, ¿qué dice? 16 dice, le dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido porque 5 maridos tuviste y el que ahora tiene no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Hasta que... Ahí nomás, entonces listo. Tiene el encuentro Jesús con la samaritana. ¿Sí? Y el Espíritu le muestra entonces que esa persona no había tenido, o que no tenía marido, porque él decía, voy a traerle al marido. Y dice, bien dices, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es el tuyo. ¿Sí? Él no leyó la hoja de vida, no le dijeron los vecinos quién era ella, sino que tuvo el don de conocimiento de esa persona. ¿Listo? Ahora, Hechos 5, versículo 1 al 4, nos habla del don de revelación que tuvo Pedro. Hechos 5, versículo 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías y hace la pregunta de Pedro en ese momento. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarse con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, se manifestó en Pedro el don de ciencia o el don de conocimiento respecto a la obra que Ananías, en compañía de su esposa, ¿sí? Zafira, habían hecho. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo el que le trae la manifestación de lo que ellos habían hecho. Nadie se lo contó, nadie les dijo, él no lo vio, sino que cuando ellos vienen a traer esa donación, ¿sí? El Espíritu Santo le habla y le dice, esto ha pasado. ¿Listo? Ahí viene la manifestación de este segundo don, que es el don de conocimiento o el don de ciencia. ¿Cómo les parece? Comentarios. ¿Claro ese don? ¿Les anhelaría tenerlo? Claro. Claro. Uy, Luisa, o Luisa y Marta. Todos lo quieren. Muy bien. Tercer don. El tercer don habla de fe. Tercer don habla de fe. Todos dicen tener fe y fue necesario que ese don se manifestara para poder entrar en la salvación. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe tiene dos connotaciones. Tiene dos connotaciones porque la mayoría solamente habla de una parte. La fe tiene dos connotaciones muy claras y muy específicas. La primera habla de creer, pero la segunda, a la que no mucho les gusta, es la de obedecer, que viene de la palabra emuná.
¿Listo? Fe tiene dos connotaciones. Número uno, creer. Y número dos, obedecer. ¿Sí? Entonces, la fe como don es la capacidad o gracia que otorga el Espíritu Santo para tener una profunda confianza y certeza en lo que Elohim nos dice, ¿sí? En lo que el Padre Celestial dejó registrado en su palabra, en lo que Él dejó registrado acerca de quién soy yo, cuál es mi posición y cuáles son la herencia y los derechos que yo tengo. ¿De acuerdo? Eso es fe. Entonces, fe es la capacidad que me da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo tenga una profunda confianza y una certeza total en que lo que está escrito en la palabra es algo cierto, que allí no hay dudas, que allí no hay mentiras y que yo creo profundamente lo que allí está escrito. El Espíritu Santo, a través del don de la fe, me dio la oportunidad de creer en Yeshua y eso lo cumplimos. Y nos dio la oportunidad de conocer a Yeshua o creer en Jesús y se abrió la puerta para la salvación. Ahora estoy en un punto en el cual ahora mi reto es ya no solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús y creer a Elohim y creer a su palabra. ¿Sí? ¿Quedó claro ese tema, ese punto? Somos mudados de posición y de tiempo. Hemos sido mudados de posición y de tiempo. De la incredulidad a la credulidad. ¿Sí? Ese es el lugar. De persona incrédula a una persona crédula. Y del tiempo en el cual yo no era acreedor y no tenía herencia. Ahora yo ser un hijo de Dios y que tengo unos derechos y una posición y una identidad que debo desarrollar. ¿Pero debo qué? Creer. Entonces, la fe tiene unas características. Número uno, me da una confianza sobrenatural. Yo creo que creo. Creo que creo. La segunda característica es que me da la capacidad para creer en lo imposible. O sea, yo no veo obstáculos y puertas cerradas. Sé quién es Yeshua y lo que Él puede hacer. Sé quién es Elohim y lo que Él ha hecho por mí y podrá hacer. La fe me da la firmeza y ya no hay temor en mi vida. Y finalmente la fe me lleva a la obediencia. ¿Por qué me lleva a la obediencia? Porque si la palabra me dice, si Elohim habló, yo obedezco. Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. Para mí, para Héctor López, el don más importante es la fe. Para mí, pero a cada uno el Espíritu Santo le habla y le trae la revelación y el discernimiento de acuerdo a su llamado y de acuerdo a su propósito. ¿Por qué para Héctor López? Y les voy a presentar mi pensamiento basado en la palabra. La fe es el don básico a través de la cual me da la oportunidad de vivir una vida sobrenatural. ¿Sí? El don de la fe me posibilita, me capacita para vivir una vida sobrenatural. Hay una premisa, y la premisa es que la vida que nosotros vivimos en el día de hoy es el resultado de lo que creemos. Se lo repito. La premisa que yo debo conocer es que la vida que yo estoy viviendo en el día de hoy es el resultado de lo que yo estoy creyendo. De lo que yo creo. De lo que yo creo y de lo que está en mi mente. Eso es lo que yo vivo. Y hay una tarea.
que se desprende de esa premisa. Esa tarea tiene varios puntos. Número 1, ¿cuál es mi sistema de creencias? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Sobre qué sustento yo mis creencias? ¿Cuál es la plataforma sobre la cual yo sustento mis creencias? Número 2, ¿cuántos temores y cuántas dudas hay en mi vida? ¿Qué tanto temor, qué tanta inseguridad y qué tanta duda hay en mi vida? ¿Qué tanto temor tengo yo al mañana? ¿Qué tanto temor tengo yo al futuro? ¿Qué tanto temor tengo yo a la muerte? ¿Qué tanto temor tengo a la enfermedad? ¿Qué tanto temor tengo yo en cualquier área de mi vida? Número 3, ¿cómo alimento, cómo alimento mi creencia? ¿Cuál es la base a través de la cual yo alimento mis creencias? Se me cerró el micrófono. ¿Hasta dónde me escucharon? Sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la información con el cual yo estoy sustentando y fortaleciendo mis creencias? ¿Qué tanto ruido, qué tanto ruido y qué tanta capacidad de clasificar tengo yo para alimentar mi creencia? ¿Sí? Y finalmente, ¿qué tanta capacidad tengo yo para hacer que mis creencias se conviertan en fe? ¿Listo? ¿Por qué dice Héctor López, sustentado en la palabra, que la fe es el don principal? Número 1, porque la fe me llevó a la vida eterna. Si no hubiera habido fe, no existiría la vida eterna para mí. Y número 2, porque Mateo 21:22 me dice lo siguiente. Mateo 21:22 me dice lo siguiente. Y todo cuanto pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué dice Mateo? Todo cuanto pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sí? Me da la capacidad de vivir en una forma sobrenatural. Eso es lo que me posibilita, me capacita. ¿Y quién me la da? El Espíritu Santo. Pidiendo al Señor, por ejemplo, que se han activado los dones, que me decís, que los don de palabra de ciencia, todo eso, que el Señor que se ha activado, ¿sí? En mi vida, los dones que Él me entregó se han activado, sí. Muy bien. Vamos a hablar ahora de personas que en la palabra están registradas como ejemplos de fe. Número 1, Abraham. Abraham. Y estamos hablando de fe asociada con la obediencia, o sea, emuná. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál fue la tarea en la cual tuvo que tener fe? Él fue llamado a formar una nación, a través de las cuales viniera la salvación para el mundo. Él fue el llamado, pero no era o no tenía unas condiciones que dijéramos que eran favorables y que eran probables para que eso se cumpliera. Entonces, ahí empezó el desarrollo de su fe. Era un hombre que estaba llamado a formar una nación. Tanto él como su esposa ya estaban en edad avanzada, ya no tenían la posibilidad de crear o procrear, ¿sí? Y estaban llamados a salir de su tierra e ir a otra tierra para que en esa tierra se formara esa nación. ¿Listo? Ahí entonces está el creer y el obedecer. Noé, ¿cómo expresó su fe? Creer que el que estaba hablándole era el mismo Elohim diciendo
que en una condición en la cual no había mar, no había lagos y que no era necesario construir un arca, la construyera. ¿Sí? Estar convencido que el que estaba hablando y que la tarea que le estaba dando era Elohim mismo para un evento futuro, un evento incierto, y ese evento incierto y futuro se llamaba el diluvio y la destrucción de la tierra, de la creación a través del agua. Y la tarea fue él, durante un tiempo determinado, mantenerse firme en la construcción del arca, soportar la burla, soportar todo lo que el pueblo le decía, porque estaba construyendo un arca o un barco en un lugar que no era necesario. E invertir recursos, invertir tiempo en una empresa que no tendría fruto de acuerdo al mundo en el cual se estaba viviendo. Moisés expresó su fe al creer en Elohim, que el que le estaba hablando era Elohim y que le estaba dando una empresa, la empresa de liderar el propósito de liberar a una nación. ¿Sí? La fe del centurión, del romano, escrito en Mateo 8, 5, 13, en el cual habla de que tenía un siervo, un criado, ¿sí? Y cuando él se presenta delante de Yeshua, delante de Jesús, él abogó por la sanidad de esa persona, ¿sí? Bartimeo, el ciego, escrita en Marcos 10, 46 al 52, del ciego, de un hombre que estaba ciego desde largo tiempo y se acercó a la fuente de vida que era Yeshua y le creyó a él y fue sano. Marcos 7, 24, 30, la mujer sirofenicia, la mujer que habla y cuando habla con Yeshua y Yeshua le dice, el pan de esta mesa son para los hijos. Los perros, como les hablaba a los que no eran del pueblo escogido, para esos perros no es el pan. Pero ella dice, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le dice, por esa fe y por esa convicción, tu fe ha sanado a esa hija. La siguiente persona, usted y yo. ¿Cuál es la fe que hemos mostrado en nuestra vida? ¿Mm? ¿Cuántos dones hemos visto? 3 dones. Tres dones. 3 dones. ¿Y son? 9. 9 dones. O sea, nos falta todavía 6 dones para desarrollar. ¿Sí? Y nos habla, y falta hablar ahora del siguiente punto, que habla de los ministerios, y el siguiente punto que habla de las operaciones del Espíritu Santo. Mire todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros, los seres humanos. Les voy a pedir que nos permitan parar aquí nuestra enseñanza, ¿sí? O pues el compartir la palabra. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Cómo les ha parecido lo que el Señor está hablando en nuestras vidas? Ningún comentario merece. Muy interesante, Héctor, la verdad, uno escucha los dones del Espíritu Santo, pero uno como que no lo interioriza así como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Parece muy, muy, muy chévere, la verdad, la información que nos está transmitiendo. Muy bien, mi hijo tiene una palabra y la escribo acá y dice, tremendo. Con eso encierra absolutamente todo. Paré aquí porque queríamos, y digo queríamos como futuro, porque hay una persona que hace parte de este grupo que quería hablar con nosotros, que es Carla. La vi ahora rato, pero ya no la veo. Luisa, ¿puede? ¿Ya se despidieron? Estamos todas. Lo que bueno, sí. Bueno.
Bueno, Bueno, muy Pero yo bien. yo se lo pasé a alguien. Ah, bueno, ya, perdón. Ya, es que estamos un poquito ocupadas y corriendo, entonces por eso. No, es que en esta noche quería dar como testimonio a Dios y darle muchísimas gracias porque todas las oraciones que que yo le he dado a Dios, pues me las ha ido respondiendo de a poquito, no más, o sea, empezamos por unión en mi familia, que le agradezco inmensamente a la labor del hermano Héctor y la hermana Nefer, que con tanto paciencia y con tanto amor lograron que mi hermana, mi madre y yo tuviéramos un proceso súper hermoso que, que en serio caló en cada parte de mí, en cada parte de mi madre y de mi hermana, que ha logrado una unión entre nosotras especial y que Dios es tan misericordioso. O sea, bueno, yo me voy de viaje, yo me voy del país, justo estoy en el aeropuerto en estos momentos. Entonces, Dios es tan misericordioso que logró todo esto antes de que yo me fuera porque sabía que yo lo necesitaba. Porque